Tito 2. Enséñales cómo vivir. Pocas porciones del Nuevo Testamento superan este capítulo. Bien pudiera conformar el credo, sistema de ética, y el libro de texto de cada predicador cristiano. ¿Hay algún hombre que quiera saber cuál es el deber de un ministro del Evangelio? Envíenlo al segundo capítulo de la epístola a Tito para una respuesta completa. Adam Clarke. A. ¿Cómo debe enseñar Tito a diferentes grupos de personas en la iglesia? 1. La orden de enseñar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, esto separa a Tito de las personas descritas al final de Tito 1. Ellos pudieran estar enseñando legalismo y fábulas, pero Tito debía enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. B. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La idea detrás de esta frase tiene que ver con vivir correctamente, no solo pensar correctamente. La versión Dios habla hoy traduce esto como lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. La nueva traducción viviente fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Y no podemos escapar de esto. La Biblia es un libro que nos dice cómo vivir. El colmo de la hipocresía es decir que creemos que es verdad cuando en realidad ignoramos cómo nos dice que vivamos nuestras vidas. No siempre nos gusta, pero siempre necesitamos escuchar cómo espera Dios que vivamos nuestras vidas. 2. Pablo simplemente quiere que Tito cumpla con la orden de Jesús en Mateo 28, 19-20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 2. Que enseñarle a los ancianos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos. Tito tenía algunos ancianos entre los cristianos en Creta. Ellos tenían que ser abordados con amor y sabiduría, o podían ofenderse con facilidad al ser enseñados por un hombre más joven como Tito. B. Los ancianos deben vivir con la madurez y la sabiduría que sus años les conceden. Esto significa que deben ser sobrios, serios y prudentes en sus vidas. El hecho de que se haya ordenado que se enseñen estas cosas significa que éstas no vienen de manera automática con la edad. C. Los ancianos también deben tener estabilidad, ser estables en las cosas correctas, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Al envejecer tendemos a volvernos rígidos en nuestras costumbres. Esto es algo bueno si nos volvemos rígidos en fe, amor y paciencia. Y paciencia es la gran palabra del griego antiguo upomón. Significa una resistencia firme y activa, no una espera pasiva. Los ancianos no deben solamente esperar pacientemente hasta que pasen al otro mundo. Ellos deben activamente resistir los retos de la vida, incluso los desafíos de la vejez. 3-4a. Cómo enseñar a las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. A las ancianas asimismo, así como Tito debía tener una consideración especial para los ancianos, también debe tener en mente cómo abordar a las ancianas. Ellas tienen su propia serie de tentaciones y oportunidades. B. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras. La idea detrás de porte incluye una sugerencia de vestimenta y de cómo se debe conducir una mujer. La palabra para calumniadoras es la misma palabra utilizada para diablos. Cuando las ancianas o cualquier otra persona calumnia y chismea, entonces hacen el trabajo del diablo. Y el adjetivo, reverente, básicamente significa apropiado para un oficio santo, y transmite la imagen de una buena sacerdotisa llevando a cabo las responsabilidades de su oficio. La conducta de las ancianas debe revelar que ellas consideran la vida como sagrada en todos sus aspectos. Ebert. C. No esclavas del vino. Esta era una falla común de las ancianas en la cultura romana y griega. Pablo reconoce que este especial desafío necesita instrucción especial. Y las dos prohibiciones que siguen, no calumniadoras, no esclavas del vino, una vez más transmiten vívidamente el ambiente contemporáneo de Creta. La primera ya había sido tratada en 1 de Timoteo 3:11 y la segunda en 1 de Timoteo 3:8. Evidentemente en Creta la responsabilidad de estos excesos era más severa que en Efeso, especialmente entre las mujeres, porque el verbo, doulo, usado aquí significa atadura,
esclavas del vino, una expresión mucho más fuerte que en la frase correspondiente en 1 de Timoteo. Guthrie. De maestras del bien, si las ancianas tenían desafíos especiales, también tenían oportunidades especiales. Dios puede usar su sabiduría y experiencia mientras enseñan a las mujeres jóvenes. Esto les da a las ancianas algo positivo para lo cual vivir, en vez de las cosas negativas como la calumnia y el abuso del alcohol. Y, para resaltar las características cristianas requeridas, el apóstol usa una expresión compuesta única, kalodidaskaloi, maestras del bien. Guthrie. 4b, 5. Cómo enseñar a las mujeres jóvenes. A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A las mujeres jóvenes, según la instrucción de Pablo, Tito no debía hacer su ministerio el enseñar a las mujeres jóvenes directamente. En vez de eso, debía equipar y animar a las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes. Y, claro que esto no significa que las mujeres jóvenes tenían prohibido escuchar las enseñanzas de Tito. Simplemente significa que estaba mal y era peligroso para Tito el hacer de las mujeres jóvenes el enfoque de su ministerio. Si había un grupo de estudio bíblico para mujeres jóvenes, Tito no debía enseñarlo. Debían hacerlo las ancianas. B. A amar a sus maridos y a sus hijos. La instrucción para las mujeres jóvenes empieza con asuntos del hogar. Dios les ha dado una posición estratégica de influencia y apoyo para sus maridos y sus hijos, y deben dejar que el amor domine su influencia y apoyo. Y Pablo dice que el amor para los maridos y los hijos debe ser enseñado. Ciertamente, aspectos de este amor son innatos. Pero otros aspectos, especialmente aspectos que reflejan el sacrificio y la entrega de Jesús, deben ser enseñados. C. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Las mujeres jóvenes deben ser instruidas en estas actitudes, prudentes, castas y habilidades, cuidadosas de su casa. D. Buenas, sujetas a sus maridos. La bondad no siempre es fácil en un mundo que difumina la línea entre el bien y el mal, por lo que las ancianas necesitan enseñar a las jóvenes a ser buenas. Sujetas a sus maridos es otra forma de expresar el deber de la mujer de sumisión en la relación matrimonial. Efesios 5:22, Colosenses 3:18. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto muestra que importante es que las ancianas enseñen estas cosas, y que las mujeres jóvenes las aprendan. Cuando los cristianos no viven de una manera bíblica y consagrada, significa que la palabra de Dios puede ser blasfemada entre los impíos. Y el valor práctico de una religión no es injustamente estimado por su efecto en las vidas de los que la profesan. Si el efecto observado del Evangelio fuera a ser peores esposas, no se les sería recomendado a los infieles. Wait. 5.6. Cómo enseñar a los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Asimismo, esta es una palabra de enlace. Muestra que lo que los hombres jóvenes necesitan aprender no es tan diferente de lo que las mujeres jóvenes, las ancianas y los ancianos necesitan aprender. Tal vez necesitemos un énfasis ligeramente diferente dependiendo de nuestra etapa de la vida, pero el mensaje esencial de una vida consagrada es el mismo. D. Que sean prudentes. La Nueva Traducción Viviente traduce bien la idea, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Esta es la única orden que se le da a Tito para enfatizar a los hombres jóvenes, pero algunas veces esta resulta difícil para hombres más jóvenes. Y, prudentes. La palabra es sophron, y describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control. Fortaleza mental que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión hasta que cada una tiene un lugar apropiado y, no más. 6.7-8. Tito y su ejemplo práctico para los jóvenes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, Tito tenía que ser más que un maestro, también tenía que ser un ejemplo. Su guía a otros no podría ser tomada en serio si él mismo no anduviera tras el Señor. B. En la enseñanza mostrando integridad, Tito tenía que ser un ejemplo en estabilidad e integridad doctrinal.
Si él no estaba firme en su entendimiento de las Escrituras, no estaba listo para liderar. C. De modo que el adversario se avergüence, para que sus acusadores se avergüencen, no teniendo nada que utilizar en su contra. Jesús pudo decir a una multitud enfurecida: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Y Witt comenta sobre no tenga nada malo que decir. La cláusula significa no teniendo nada malo que reportar sobre nosotros. No, como en las versiones en español, no teniendo nada malo que decir. 7, 9 a 10. Como enseñar a los siervos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. A. Exhorta a los siervos. Tito debía enseñar a los siervos sobre sus responsabilidades específicas como cristianos. En el mundo antiguo, los cristianos impactaban a la cultura mayoritaria mezclando esclavos y amos en el entorno social del servicio. En la iglesia. Esto significaba que un esclavo podía ir a la iglesia y ser un anciano de su propio amo. Y no creo ni por un momento que Pablo creyera que debía existir la práctica de la esclavitud. Él creyó con toda su extensión que los grandes principios del cristianismo derrocarían a la esclavitud en cualquier lugar, y mientras más pronto lo hicieran más satisfecho se sentiría, pero, mientras tanto, como era la costumbre tener esclavos. Ellos debían ajustar la doctrina de su Salvador en la posición que estaban. Spurgeon. B. Que se sujeten a sus amos. Pablo no dice que los siervos deben sujetarse a todo hombre libre, solo a sus amos. Esto significa que Pablo reconocía que los siervos tenían obligaciones, pero solo para con sus amos. Y sujeten, la palabra obediente, utilizada en la versión en inglés, era usada para describir a una compañía de soldados mientras están firmes y saludan a su comandante. Ellos declaran mientras están firmes frente a él que están listos para seguir sus órdenes. Draper. 2. Al mismo tiempo, como en cualquier campo de sumisión humana, nuestra obediencia y sumisión está limitada por nuestra responsabilidad mayor de obedecer a Dios. Como dijo Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando hay un conflicto entre los dos. C. No defraudando. Este tipo de ofensa era tan común en el mundo antiguo que algunas veces la palabra siervo y ladrón eran intercambiables. Se asumía que los siervos les robarían a sus amos en estas pequeñas maneras. Y, defraudando, la palabra significa, no solo robar sino malversar propiedad ajena, reteniendo una parte del precio de cualquier mercancía vendida por cuenta del maestro. En Hechos 5:2, lo traducimos, sustraer del precio, el crimen del cual Ananías y Zafira fueron culpables. Clarke. Demostrándose fieles en todo, simplemente, Tito debía dirigir a los siervos a ser buenos trabajadores en todos los sentidos. Por su trabajo duro y su humilde sumisión, ellos adornarían la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y adornen, literalmente significa tomar joyas preciosas y acomodarlas para mostrar su verdadera belleza. Draper. 2. En un sentido el Evangelio no necesita ser adornado. Al mismo tiempo, podemos mostrar la belleza del Evangelio con la forma en que vivimos. A menudo pensamos que necesitamos mejores palabras para adornar el Evangelio. Tener mejores palabras está bien, pero lo que realmente necesitamos son mejores vidas. 3. Maravillosamente, aquellos que, en este contexto, tienen la habilidad de la doctrina de Dios nuestro Salvador son siervos esclavos bajo un amo. Incluso uno que se encuentra en una etapa baja o desfavorecida de su vida tiene el potencial de embellecer la palabra de Dios con la forma en que vivimos. 4. Así vemos cómo la doctrina de Dios nuestro Salvador puede ser adornada. Es adornada cuando sus efectos en la vida y el carácter se expresan en la conducta. Mientras que cuando solo es una doctrina teórica carece de la manifestación de la belleza. Cuando, sin embargo, se realiza y manifiesta en la vida humana, su belleza aparece al instante. El valor de una teoría siempre es supremamente visible en los resultados que produce. Morgan. D. El lugar de la gracia en la vida cristiana. 1:11. Gracia salvadora. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia trae salvación.
Usted no sale y consigue salvación, esta llega a usted cuando usted tiene la oportunidad de recibirla. B. Se ha manifestado a todos los hombres, hay un evangelio de gracia para todos los hombres. Dios no tiene un evangelio de gracia para algunos y un evangelio de ley o autojustificación para otros. Todos los hombres encuentran salvación por la gracia de Dios. Y ningún rango, ni clase ni tipo de humanidad está fuera de la salvadora influencia de la gracia de Dios. Wait. 2. Hay belleza y energía en la palabra epipaino, resplandece hacia afuera, que rara vez es notada. Parece ser una metáfora tomada del sol. Cuando se levanta por el este y resplandece, ilumina, sucesivamente, a todo el mundo. Así el Señor Jesús, que es llamado el Sol de Justicia, Malaquías 4:2, se levanta sobre toda la raza humana con sanidad en sus alas. Clarke. 3. La luz y el calor del sol es para toda la tierra, pero no alumbra sobre toda la tierra al mismo tiempo, ni en la misma intensidad de lugar a lugar. 2. 12-13, lo que nos enseña la gracia. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A. Enseñándonos que, la palabra del griego antiguo para enseñándonos tiene en mente lo que un padre hace por un niño. Habla de todo el proceso de entrenamiento, enseñanza, aliento, corrección, disciplina. La gracia es un maestro en este sentido. Y, enseñándonos, declara que la gracia también opera en las vidas de los salvos. Arraigada en la naturaleza de Dios, la gracia hace las exigencias éticas de los cristianos consistentes con su naturaleza. Enseñándonos, retrata a la gracia, prácticamente personalizada, como instruyendo al creyente en todas las cosas, de acuerdo a la sana doctrina. Hiebert. 2. Él quiere decir que la gracia de Dios debe instruirnos a ordenar nuestras vidas correctamente. Algunos fueron rápidos en convertir la predicación de la gracia de Dios en una excusa para pecar, mientras que descuidadamente impiden que otros piensen en la renovación de sus vidas. Pero la revelación de la gracia de Dios necesariamente viene con exhortación a vivir una vida piadosa. Calvin. 3. Así verán que la gracia tiene sus propios discípulos. ¿Es usted un discípulo de la gracia o de Dios? ¿Alguna vez vino y se sometió a ella? Spurgeon. B. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia deja la impiedad y a los deseos mundanos en el pasado. Ahora la gracia nos enseña a renunciar a esas cosas, no solo evitarlas. Y, renunciando, esto indica la renuncia al diablo, de la vanidad de este mundo, y de todos los deseos pecaminosos de la carne. Wait. 2. Uno pudiera decir que un mundo donde somos tentados a decir sí a cada deseo y sentimiento, que la realidad de nuestra fe puede ser demostrada por aquello a los que le decimos no, por aquello que estamos dispuestos a negar. 3. La parte más difícil del entrenamiento de los jóvenes no es poner lo correcto en ellos, sino sacar lo malo de ellos. Spurgeon. Se vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, la gracia nos enseña cómo vivir este siglo. Debemos vivir sobriamente, con autocontrol, con respecto a nosotros mismos. Debemos vivir justamente respecto a las personas que nos rodean. Y debemos vivir piadosamente, tomar en serio a Dios, con respecto a Dios. Y somos enseñados por esa gentil maestra, la gracia de Dios, a vivir sobriamente, en lo que se refiere a nuestra vida personal, justamente, en relación con otros, y piadosamente, en nuestra actitud hacia Dios. Mailer. 2. Tomados juntos, vemos que el miedo de los legalistas, que predicar sobre la gracia produzca cristianos indiferentes a la obediencia es infundado. La gracia nos enseña obediencia. Dondequiera que llegue efectivamente la gracia de Dios, hace que el hígado suelto niegue los deseos de la carne, provoca que el hombre que deseaba oro conquiste, sobre su codicia, aleja al hombre orgulloso de sus ambiciones, entrena al haragán en la diligencia. Y aclara la mente del débil que se preocupaba solamente por las frivolidades de la vida. No solo dejamos estos deseos, sino que los negamos. Spurgeon. 3. La frase vivamos en este siglo, piadosamente también es una prueba sutil en contra de la idea del purgatorio o de algún lugar de limpieza en la vida venidera. No suponiendo que algo será limpiado en la vida venidera,
que no haya sido limpiado en esta. Clarke. De aguardando la esperanza bienaventurada. La gracia nos enseña a esperar y prepararnos para la esperanza bienaventurada. Esa esperanza no es el cielo o gloria, sino Jesús mismo, cara a cara, más cerca que nunca. Y aguardando indica que los cristianos deberían vivir esperando activamente el regreso de Jesús. Debe ser preciado para los cristianos considerar que Él vino la primera vez para salvar el alma del hombre, Él vendrá una segunda vez para resucitar el cuerpo. Él vino la primera vez para salvar al individuo, Él vendrá una segunda vez para salvar a la sociedad. Él vino la primera vez a una crucifixión, Él vendrá una segunda vez a una coronación. Él vino la primera vez a un árbol, Él vendrá una segunda vez a un trono. Él vino la primera vez en humildad. Él vendrá una segunda vez en gloria. Él vino la primera vez y fue juzgado por el hombre. Él vendrá una segunda vez para juzgar a todos los hombres. Él vino la primera vez y compareció ante a Pilato, Él vendrá una segunda vez y Pilato comparecerá ante él. 2. Nuestro gran Dios. Esta es la única parte del Nuevo Testamento en donde Megas es aplicado al verdadero Dios, aunque es constantemente utilizada para dioses y diosas paganas, ejemplo, Hechos 19:28. Wait. 3. La disciplina de la gracia, según el apóstol, tiene 3 resultados: negación, vida, expectativa. Usted ve las 3 palabras frente a usted. Spurgeon. 3:14. El corazón del Dios de gracia. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Cada palabra de esta descripción del sacrificio de Jesús es importante. Jesús dio, lo que significa que fue voluntario. Se dio a sí mismo, lo que significa que Jesús dio todo lo que podía dar. Y Jesús se dio a sí mismo por nosotros, lo que significa que Jesús fue dado como sustituto del hombre pecador. Para redimirnos, redención significa ser liberado de la esclavitud a través del pago de un rescate. Somos liberados de la esclavitud del pecado y comprados para su servicio. Y de toda iniquidad, y somos, por lo tanto, enseñados que la muerte de Jesús fue con la intención, no de perdón y justificación solamente, sino para nuestra santificación y nuestra liberación del poder de nuestros grandes pecados. Meyer. 2. Un pueblo propio. La palabra que hemos traducido como propio, periousios, es interesante. Significa reservado para, y era usado especialmente para aquella parte del botín de una batalla o de una campaña que el rey conquistador apartaba especialmente para sí mismo. Barclay. Sé celoso de buenas obras. Somos redimidos y comprados para vivir con celo. Este es un celo con conocimiento, y celo por la rectitud de nuestra propia vida antes de celo por las vidas de otros. Y, como ustedes saben, Tito era un maestro de maestros. Tenía que poner en orden las cosas que estaban esperando, y mostrarle a los predicadores cómo debían predicar. Usted puede ver que tanto de la epístola trata de los asuntos de la vida ordinaria, asuntos de práctica santa. Así que dejen que nuestra predicación sea, y dejen a los cristianos aprender a recibir con gozo tales instrucciones. Spurgeon. 4:15. Los mensajeros de la gracia. Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto habla. Tito y cada uno de los mensajeros de Dios son dirigidos a hablar, exhortar, y reprender y hacerlo con toda autoridad. Los mensajeros de Dios deben recordar que son mensajeros de un rey, llevando la palabra que da vida y que hace retroceder al infierno. Nadie te menosprecie. Si Tito hablaba con toda autoridad, tenía que respaldarlo con su vida. Tito tenía que vivirlo para que nadie pudiera menospreciarlo a él o a su mensaje. Y, ya que esta carta iba a ser leída en las iglesias, la observación era aparentemente tanto para los cretenses como para el mismo Tito. Ebert. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.